Bien. Bueno, espero que hayan leído la teoría, ¿verdad? Y si no, pues vamos a complementarla durante los ejercicios. Am, entonces, lo que vamos a ver hoy son los ciclos de refrigeración, pero vamos a hacer hoy específicamente ejercicios del ciclo de refrigeración, pero el ciclo simple, ¿verdad? En casos idealizados y casos no idealizados. Los casos idealizados son aquellos donde hacemos consideraciones, por ejemplo, que a la salida del condensador el refrigerante sale como líquido saturado y a la salida del evaporador tenemos vapor saturado, ¿verdad? Esas son condiciones de idealización, o sea, el ciclo de refrigeración simple ideal. Bien, por ahí les mencionaba en la teoría, ¿verdad? Que existen diferentes tipos de refrigerantes. Tenemos R134A, tenemos R22 que va de salida, ¿verdad? Porque es de uno de los refrigerantes más contaminantes. Tenemos el refrigerante 410, tenemos la nueva ola de refrigerantes, ¿verdad? Que son los refrigerantes, a ver si me recuerdo. Mm, no recuerdo en este momento, se me va siempre el nombre de estos nuevos refrigerantes, pero son los que son menos contaminantes, ¿verdad? Tienen un índice de contaminación y también de destrucción de la capa de ozono bastante bajo. Y bueno, el agua también es un refrigerante bastante utilizado, ¿verdad? Pero nosotros en las clases vamos a utilizar solamente el refrigerante 134A, ya que es el que tenemos a disposición en las tablas del libro. Bien, vamos a comenzar haciendo este primer ejercicio que nos dice que un refrigerador usa refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, ¿verdad? Cuando nos dicen ideal, recuerden, a la salida del evaporador tenemos vapor saturado y a la salida del condensador tenemos líquido saturado. Eh, Nos dicen que el refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascales, ¿verdad? Con una calidad del 34% y sale del compresor a 70 Celsius. Si el compresor consume 450 kilovatios, perdón, 450 vatios de potencia, nos piden que determinemos el flujo másico del refrigerante, la presión del condensador, la presión de trabajo del condensador y el coeficiente de desempeño. Bien, entonces tenemos un ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple, ¿verdad? Que consta de un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. En el evaporador, perdón, es donde absorbemos el calor del espacio a refrigerar, ¿verdad? El compresor nos sirve para elevar la presión del refrigerante hasta la presión de trabajo del condensador y en el condensador hacemos el rechazo de calor, ya sea al ambiente o bien un medio que sirve también como captador de calor, ¿verdad? Del condensador. Luego hacemos una caída de presión con la válvula de expansión, ¿verdad? Que la válvula de expansión, perdón, nos ayuda a eso, a hacer una caída de presión, ¿verdad? Y también tener una caída o un diferencial de temperatura. Recordemos que las válvulas de expansión son dispositivos isoentálpicos, por lo tanto la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Bien, eh, en los usos prácticos, ¿verdad? O en la realidad, la válvula de expansión también nos ayuda a regular la cantidad o la masa de refrigerante circulando por el evaporador debido a que la carga, ¿verdad? La carga de refrigeración o por decir así, el calor que podemos absorber del espacio refrigerado puede variar. Entonces podemos tener una carga muy pequeña, por lo tanto disminuye el flujo másico, ¿verdad? O bien tener una carga muy alta. Entonces, sin embargo, eso nosotros no lo consideramos, sino que
decimos que todo el refrigerante fluye a través de la válvula de expansión sin tener una restricción de masa. Bien, entonces el ejercicio nos dice que tenemos refrigerante 134A como fluido de trabajo. La presión a la entrada del evaporador es 120 kilopascales. Y como nos mencionan que hay una caída de presión, vamos a tener la misma presión a la salida. Si observamos el diagrama presión-entalpía, observamos que la absorción de calor en el evaporador se da a presión constante y lo mismo pasa en el condensador, donde rechazamos calor a presión constante, si no hay caídas de presión. Bien, también nos dicen que la calidad a la entrada del refrigerante, a la entrada del evaporador es 0.34 o es un 34%. Y nos dicen también que la temperatura a la salida, la temperatura del refrigerante a la salida del compresor es de 70 Celsius. Y luego nos dicen que el compresor consume una potencia de 0.45 kilovatios. Bien, entonces lo primero que hacemos, ¿verdad? En un ciclo, bueno, un ciclo de refrigeración es fijar las presiones de trabajo. En este caso, la única presión que conocemos, ¿verdad? Sería la presión de trabajo del evaporador, ¿verdad? Que serían 120 kilopascales. Y los otros puntos que podemos fijar sería a la salida del evaporador, ya que en el caso idealizado consideramos que sale como vapor saturado a la salida del evaporador, ¿verdad? Y el otro punto es identificar el estado 4, ¿verdad? A partir de la calidad, ¿verdad? Y la presión, perdón, podemos fijar ese estado. Conociendo el estado 4, vamos a determinamos la entalpía de este estado 3, que son las mismas, ¿verdad? Y el estado 1 y 2 tienen la misma entropía, ya que el proceso de compresión es un proceso isentrópico. Bien, las consideraciones que vamos a hacer, como les dije, un ciclo ideal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos líquido saturado a la salida del condensador y vapor saturado a la salida del evaporador. Bueno, consideraciones de flujo estacionario, ¿verdad? Para cada uno de los dispositivos. Tenemos un proceso isentrópico de compresión, ¿verdad? En el compresor y no tenemos caídas de presión. Bueno, otro punto importante es lo que habíamos hablado de las presiones, por lo tanto, P4 es igual a P1, luego la presión, ¿verdad? En el condensador, que sería igual para el estado 3 y el estado 2, y dijimos que en la válvula de expansión tenemos un proceso isentálpico, por lo tanto H4 sería H3, y el proceso de compresión es isentrópico, por lo tanto la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 1. Bien, a partir de estas consideraciones, lo primero que vamos a hacer es determinar las propiedades, ¿verdad? Para luego determinar, a ver si recordamos, que el flujo másico, la presión y el COP. Bien, entonces vamos a comenzar analizando el estado 4, ¿verdad? Donde en este estado conocemos calidad y conocemos lo que es también la presión. Comenzamos por este estado porque a partir del cálculo de esta entalpía vamos a tener la entalpía de este estado 3 y sabiendo que es líquido saturado podemos determinar la presión de trabajo del condensador, ¿verdad? Entonces comenzamos con el estado 4 donde conocemos presión y calidad. Por lo tanto, vamos a identificar las entalpías de saturación a la presión que tenemos en el estado, que serían 120 kilopascales. Luego, vamos a calcular la entalpía de este estado en función de las entalpías de saturación y la calidad que ya conocemos. Entonces, haciendo el cálculo, tenemos que la entalpía de este estado 4 es igual a 95.41 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, pasamos al estado 3, vamos de reversa, donde en el estado 3, ¿verdad? Tenemos la misma entalpía, ya que de 3 a 4 tenemos un proceso
de expansión isentálpica. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar esa entalpía, ¿verdad?, para determinar la presión. Recordemos que en ese punto 3, al ser un ciclo idealizado, tenemos que la calidad es igual a 0, ¿verdad? Porque es líquido saturado a la salida del condensador. Entonces vamos a ir a las tablas, ¿verdad?, de refrigerante saturado y nos vamos a ubicar en la columna de la entalpía para el líquido saturado y luego identificar, ¿verdad?, si nuestra entalpía está directa o debemos interpolar. Para este caso, vamos a interpolar entre este rango de entalpías para obtener la presión que estaría dentro de este rango, ¿verdad? Al hacer el cálculo nos da que es aproximadamente, ¿verdad?, bastante cerca da 799 kilopascales, por lo tanto voy a tomar que es igual a 800, ¿verdad? 800 kilopascales. Esto para minimizar el trabajo, ¿verdad?, en el estado 2, porque está bastante cerca. Bien, ahora sí ya conocemos la presión de trabajo del condensador, que es el inciso B, ¿verdad? Y al conocer la presión de trabajo del condensador, podemos trazar nuestra línea isobárica e identificar el estado 2, ¿verdad? Que sería una línea vertical desde el estado 1, ¿verdad?, que toque la línea de presión. Y ahí estaría nuestro estado 2. Bien, ahora vamos a comenzar por el estado 1, perdón, donde conocemos presión y también calidad. Dijimos, si es ideal, sale como vapor saturado. Entonces, sale como vapor saturado a la presión de 120 kilopascales, ¿verdad? Y determinamos entalpía de las tablas y también la entropía. La entropía nos servirá para determinar la entalpía del estado 2. Bien, entonces pasamos al estado 2, donde tenemos una compresión, ¿verdad?, isoentrópica, y a la salida conocemos la presión, que serían 800 kilopascales aproximadamente, ¿verdad? Y una temperatura, perdón, en este caso determiné la entropía, pero no la necesitamos porque ya conocemos la temperatura. Entonces, conocemos la temperatura y también la presión, entonces determinamos directamente la entalpía del estado 2, que serían 306.9 kilojoules sobre kilogramos, ¿verdad? Y ya una vez con las propiedades calculadas, podemos determinar cada uno de los incisos. Bien, en este caso, si no hubiésemos tenido la temperatura, debíamos calcular esta entalpía del estado 2 con esta entropía, ¿verdad? En este caso sí conocemos la temperatura y por eso determinamos la entalpía del estado 2 en función de presión y temperatura. Bien, en el inciso A, perdón, nos piden que determinemos el flujo másico del refrigerante. Entonces vamos a determinar el flujo másico del refrigerante mediante un balance de energía en el compresor, ¿verdad?, que en resumidas cuentas sería determinar el flujo másico en función de la potencia, ¿verdad? No nos dicen que hay transferencia de calor del compresor hacia el ambiente, ¿verdad? Ni hay absorción de calor, ni hay caídas de presión, diferenciales de energía cinética o potencial. Por lo tanto, vamos a determinar ese flujo másico a partir de la potencia del compresor, donde la potencia sería igual al flujo másico por el cambio de entalpía. Si hubiese un calor que se disipa, por ejemplo, un calor rechazado del compresor hacia el ambiente, tendríamos que sumar aquí sumarle el calor de salida, ¿verdad? Que esto es resultante de un balance de energía que ustedes pueden comprobar, ¿verdad? Si ustedes consideran que hay un calor de salida o un calor que es rechazado o se disipa, ¿verdad? Pero en este caso no hay ningún calor, por lo tanto, el trabajo del compresor solo va a ser el diferencial de entalpía por el flujo másico. Bien, despejamos para el flujo másico que queda en función de la potencia consumida por el compresor dividido entre el cambio de entalpía entre la salida y la entrada.
Sustituimos y tenemos que el flujo másico, ¿verdad? Sería igual a 0.006436 kilogramos por segundo. Ese sería el flujo másico. Bien. Pasamos al inciso B, donde nos pedían la presión del condensador, que es algo que ya determinamos anteriormente, ¿verdad? Y considerando que no hay caídas de presión, tendríamos que la presión del estado 3 es igual a aproximadamente a 800 kilopascales. ¿Verdad? Podemos aproximarlo a esa presión. Bien, pasamos al inciso C, donde nos piden determinar el coeficiente de desempeño del refrigerador. Entonces, el coeficiente de desempeño para un refrigerador lo podemos determinar a partir del calor absorbido en el evaporador entre la potencia consumida por el compresor, ¿verdad? Entonces, en el caso del calor que absorbe el evaporador es igual. Recuerden que aquí si estamos utilizando potencia, que sería kilovatios, vamos a utilizar también en la parte superior, en el caso del calor, potencia que se refiere a la tasa de calor. En este caso es tasa de calor absorbida en el evaporador. Entonces, por eso utilizamos el flujo másico por el cambio de entalpía en el evaporador. Sustituimos el flujo másico, las entalpías y la potencia del compresor y tenemos que el COP para este ciclo de refrigeración, ¿verdad? Simple es igual a 2.02. Recuerden que el coeficiente de desempeño es un número adimensional. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de continuar. Pasamos al ejercicio 2, donde nos dicen que un refrigerador comercial, ¿verdad? Con refrigerante 134A como fluido de trabajo, se usa para mantener el espacio refrigerado a menos 30 Celsius, rechazando su calor de desecho a agua de enfriamiento que entra al condensador a 18 Celsius a razón de 0.25 kilogramos por segundo y sale de este a 26 Celsius. El refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y 65 Celsius y sale de este a 42 Celsius. El estado a la entrada del compresor es de 60 kilopascales y menos 34 Celsius. Bien. Nos dicen que se estima que el compresor gana un calor neto de 450 vatios del entorno. O sea que hay una adición de calor por parte del entorno hacia el compresor. Nos piden que determinemos la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, la carga de refrigeración, el COP y la carga de refrigeración teórica máxima para la misma entrada de potencia al compresor. Bien, entonces vamos a comenzar viendo el esquema, ¿verdad? De nuestro ciclo de refrigeración. Tenemos un condensador que es enfriado por agua. Tenemos un evaporador, el compresor que tiene una ganancia de calor del ambiente, la potencia consumida, ¿verdad? La válvula de expansión y luego nos dan las temperaturas, ¿verdad? De entrada y de salida del refrigerante en el condensador y nos dan también la presión del refrigerante a la entrada del compresor. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, trabajamos siempre con refrigerante 134A, ¿verdad? Y si recordamos de termodinámica 1 y por ahí en el repaso que le subí, tenemos dos fuentes de calor, ¿verdad? Una fuente de alta temperatura y una fuente de baja. Entonces, en el caso del refrigerador, toma calor de la fuente de baja, ¿verdad? Y lo rechaza a la fuente de alta.
la fuente de alta temperatura se encuentra a una temperatura T sub H y la fuente de baja se encuentra a una temperatura T sub L. Entonces, en este caso, el espacio refrigerado nos dicen que debe permanecer a menos 30 Celsius. Por lo tanto, T sub L sería igual a menos 30 Celsius. Luego tenemos la temperatura de entrada y de salida del agua en el condensador, que entra a 18 Celsius y a la salida tenemos 26, ¿verdad? Entonces, T sub H en este caso lo vamos a tomar como 18 Celsius, ya que consideraríamos que la fuente de donde estamos tomando el agua se encuentra a esa temperatura. Recuerden que al utilizar T sub H y T sub L en la eficiencia térmica de Carnot, esta debe estar en Kelvin, ¿verdad? La temperatura debe ir incorporada en Kelvin. Bien, ahora en el caso del agua nos dan el flujo másico, que serían 0.25 kilogramos por segundo, que el agua serviría como enfriador del condensador. Nos dan la presión de trabajo del condensador, ¿verdad? Nos dan la temperatura a la cual entra el refrigerante en el condensador y también nos dan la temperatura a la cual sale el refrigerante del condensador, que serían 42 Celsius. Luego nos dicen que a la entrada del compresor el refrigerante se encuentra a 60 kilopascales y una temperatura de menos 34 Celsius. Y tenemos una ganancia de calor en el compresor de 0.45 kilovatios. Vamos a hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Y entre ellas es que todos los dispositivos trabajan como flujo estacionario. Tenemos procesos isentrópicos en el compresor, ¿verdad? Y no existen caídas de presión. No nos mencionan nada al respecto. Bien, entonces tenemos que la presión del estado 1 y del estado 4 son las mismas, ¿verdad? Que sería la absorción de calor en el evaporador, ¿verdad? Y la presión de 3 y 2 también son iguales. En este caso sería el rechazo de calor a presión constante en el condensador. Luego tenemos siempre el proceso isoentálpico en la válvula de expansión, isoentálpico en la válvula de expansión y el proceso isoentrópico en el compresor. Bien, entonces vamos a comenzar con el cálculo de propiedades. Recuerden, en este caso no nos mencionaron si el ciclo era ideal, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos hacer consideraciones como que el refrigerante a la salida del evaporador sale como vapor saturado. Por lo tanto, vamos a partir de los datos que tenemos. A la salida del evaporador tenemos 60 kilopascales y menos 34 Celsius. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la entalpía de saturación, que sería menos 36, ¿verdad? Y observamos que la temperatura, ¿verdad? En este caso, nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Menos 34, ¿verdad? Y la temperatura de nuestro estado, o sea, perdón. Nuestro estado no está justo ahí. Entonces tenemos que nuestro estado 1 sería este, que sería menos 34, ¿verdad? Y la temperatura de saturación a la presión de 60 kilopascales sería de menos 36.95. Por lo tanto, la temperatura de nuestro estado 1 es mayor que la temperatura de saturación, por lo que tenemos que nuestro estado se encuentra como vapor sobrecalentado, ¿verdad? Quiere decir que lo que obtuvimos aquí en el evaporador es un recalentamiento, ¿verdad? Del refrigerante debido, bueno, a las, ¿cómo se dice?
a las irreversibilidades, ¿verdad? Tuvimos un recalentamiento, o bien lo que puede pasar es que la carga térmica era muy alta, era muy baja, mejor dicho, por lo que no logró evaporarse por completo el refrigerante a la salida del evaporador. Por lo tanto, tuvimos un recalentamiento del estado 1 o del refrigerante a la salida del evaporador. Bien, ahora pasamos, ¿verdad? Bueno, dijimos ya que era vapor sobrecalentado. Pasamos al estado 2, donde conocemos la presión y también conocemos la temperatura. Entonces, con presión y temperatura nos vamos a ir a las tablas y en este caso también es vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y obtenemos la entalpía, que serían 295.145. Lo mismo, bueno, en este caso la entalpía del estado 1 es de 230.06. Bien, pasamos al estado 3 y en el estado 3 conocemos lo que es temperatura, ¿verdad? Conocemos lo que es temperatura y también presión, que es 1.2 megapascales. Para este caso vamos a hacer lo mismo. Verificamos, ¿verdad? En qué estado estamos a partir de la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura de saturación, ¿verdad? En este caso, la temperatura de saturación es mayor que la temperatura de nuestro estado 3. Por lo tanto, caemos en líquido comprimido. O sea que tuvimos un subenfriamiento en el condensador. Aquí tenemos un subenfriamiento, ¿verdad? Ya que nos salimos como líquido saturado. Entonces, vamos a hacer la aproximación. Recuerden que cuando estamos en líquido saturado, hacemos la aproximación, ¿verdad? Hacemos la aproximación donde utilizamos la entalpía del líquido saturado a la temperatura de nuestro estado. Entonces vamos a utilizar HF a la temperatura de 42 Celsius, que equivale a 111.28 kilojoules sobre kilogramos. Bien, pasamos al estado 4, bueno, y de 3 a 4 tenemos una expansión isentálpica. Por lo tanto, H3 sería igual a H4. Bien, ya tenemos las 4 entalpías, ¿verdad? De nuestro ciclo de refrigeración. Por lo tanto, vamos a comenzar a determinar cada uno de los incisos. En el primer inciso nos piden que determinemos la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, ¿verdad? Y la vamos a determinar a partir de la entalpía y de la presión. Que en este caso tenemos una presión de 60 kilopascales y la entalpía que sería igual a 111.28 kilojoules sobre kilogramos. Entonces comenzamos. Si tenemos presión y entalpía, vamos a utilizar lo que son las entalpías de saturación para determinar la calidad, donde la calidad del estado 4 es igual a H4 menos HF entre HFG, lo que hemos visto en termodinámica 1. Entonces tenemos que en el estado 4 la calidad es igual al 48%, ¿verdad? Esa sería la calidad del estado 4. Bien, pasamos al inciso B, donde nos piden la carga de refrigeración, y la carga de refrigeración es la cantidad de calor que nosotros podemos retirar del espacio refrigerado. Entonces, para este caso, vamos a calcular Q sub L, pero necesitamos determinar el flujo másico, ¿verdad? Ya que nos piden carga de refrigeración, que es igual a la tasa de calor absorbido. Entonces, la tasa de calor que se absorbe se expresa en función del flujo másico, ¿verdad? Bueno, sería energía por unidad de tiempo. Entonces lo vamos a obtener a partir de un balance de energía, ¿verdad? Bueno, este sería Q sub L, que es igual al flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpía, y necesitamos determinar el flujo másico. Entonces el flujo másico lo vamos a obtener de un balance de energía en el condensador.
¿Por qué vamos a hacer un balance de energía en el condensador? Porque en este punto nosotros conocemos, perdón, en este punto nosotros conocemos lo que es la entrada y salida, la temperatura del agua que entra y sale del condensador y su flujo másico. Y también conocemos las entalpías, ¿verdad? Entrada y salida del refrigerante. Entonces, al hacer un balance de energía, nosotros tenemos que el calor que rechaza el condensador es igual al calor que es absorbido por el agua que actúa como medio de refrigeración para el condensador. Entonces, el Q sub H, ¿verdad? Que entrega el condensador o el refrigerante, mejor dicho, es igual al flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpía. Y esto sería igual al flujo másico del agua por el cambio de entalpía en el agua. Bien, entonces, las propiedades del agua de enfriamiento, nosotros ya conocemos la entalpía a la entrada y a la salida del refrigerante en el condensador, ¿verdad? Y nos restaría determinar las entalpías para el agua, ¿verdad? Que cuando no conocemos presiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del agua, nosotros podemos asumir directamente que se encuentra como líquido comprimido, ¿verdad? O bien decir que se encuentran a una presión atmosférica y si hacemos la comparación al final, estas temperaturas están muy por debajo de la temperatura de saturación a la presión atmosférica, por lo tanto igual es líquido comprimido. Entonces comenzamos con la temperatura, bueno, con el estado de la entrada del condensador por parte del agua, que serían 18 Celsius, y esa entalpía sería igual a HF a 18 Celsius. Recuerden que estamos tratando con agua y vamos a ir a las tablas del agua. Bien, en el caso de la salida tenemos 26 Celsius y como es líquido comprimido, la entalpía de ese estado sería igual a HF a 26 Celsius. Entonces corresponden 75.47 kilojoules sobre kilogramo y 108.94 kilojoules sobre kilogramo, ¿verdad? Tanto para la entrada como para la salida del agua en el condensador. Bien, entonces, si despejamos, perdón, para el flujo másico del refrigerante, que es el que no conocemos, obtenemos que al sustituir que el flujo másico del refrigerante es igual a 0.0455 kilogramos por segundo. Este sería el flujo másico del refrigerante. En el ejercicio pasado, como conocíamos la potencia consumida por el compresor, de ahí determinamos lo que es el flujo másico del refrigerante. Igual podemos tener, por ejemplo, el calor que absorbe el evaporador, ¿verdad? Y de ahí también, bueno, la tasa de calor que absorbe el evaporador y de ahí obtener el flujo másico. Recuerden que este mismo ciclo se puede hacer considerando que tenemos una bomba de calor, ¿verdad? En lugar de un ciclo de refrigeración. Lo único sería que en lugar de QH, en lugar de Q sub L para el cálculo del COP, vamos a utilizar Q sub H. Bien, conociendo el flujo másico, ahora sí podemos determinar la tasa de calor que absorbemos en el evaporador, o mejor dicho, la carga de refrigeración. Sustituimos el flujo másico y las entalpías y tenemos que la carga de refrigeración sería igual a 5.40 kilovatios, ¿verdad? Bien, para el inciso C, nos piden que determinemos el COP del refrigerador. Entonces, el COP lo expresamos como el calor absorbido o la tasa de calor absorbida entre la potencia consumida por el compresor. Ya conocemos la carga de refrigeración, nos restaría determinar, ¿verdad? La potencia que consume el compresor. Entonces vamos a determinar esa potencia a partir, ¿verdad?, de un balance de energía en el compresor. Entonces tenemos que el balance de energía nos dice que el calor de entrada, ¿verdad?, más la potencia de entrada es igual al flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpía, ¿verdad? Entonces, si despejamos para la potencia del compresor, nos quedaría que es igual al flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpía
menos el calor ganado. Si en este caso fuese un calor que se rechaza, entonces este sería positivo, ¿verdad? Ya que estaría de este lado del balance de energía. Bien, entonces conocemos el flujo máximo de refrigerante, conocemos la entalpía del estado 1, también la del estado 2, y nos dan la tasa de calor de entrada al compresor o la ganancia de calor que tiene el compresor, que nos decían que era de 0.45 kilovatios. Sustituimos y tenemos que la potencia que consume el compresor es igual a 2.5 kilovatios. Ahora sí, sustituimos para determinar el COP del refrigerador, que sería igual a 2.15, ¿verdad? Que recuerden que es un número adimensional. Y por último, nos dicen, en este caso especial, que determinemos la carga de refrigeración teórica máxima para la misma entrada de potencia en el compresor. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la carga de refrigeración teórica máxima? Entonces, la carga máxima la vamos a obtener a partir del COP del ciclo inverso de Carnot, que sería el COP del refrigerador de Carnot. Y el COP del refrigerador de Carnot se determina en función de las temperaturas, ¿verdad? Ya que al tener, perdón, ya que al tener procesos reversibles totales en el ciclo de Carnot, las temperaturas están ligadas directamente al calor, ¿verdad? Ya sea absorbido o rechazado. Por lo tanto, utilizamos las temperaturas en escala absoluta para determinar el COP máximo. A partir de este COP, ¿verdad? Y considerando la misma entrada de potencia que habíamos calculado, nosotros podemos decir que el COP máximo, ¿verdad? Es igual a la misma potencia consumida, pero para obtener el máximo calor absorbido. Bien, podemos dejar el mismo calor, Q sub L, y poder calcular cuál sería el trabajo mínimo, ¿verdad? Que sería siempre utilizando el mismo COP, ¿verdad? Bueno, el COP a partir de esta ecuación, ¿verdad? Y dejar fijo lo que es la tasa de calor absorbida y despejar para el trabajo mínimo. En este caso, lo que nosotros buscamos es mantener la potencia consumida, pero identificar, perdón, cuál es la tasa máxima que podemos absorber. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el COP máximo en función de las temperaturas en escala absoluta, ¿verdad? Donde dijimos que T sub H era 18 Celsius, ya que es la temperatura a la cual ingresa el agua al condensador que sirve como enfriamiento. Le sumamos los 273 para obtener Kelvin. Y en el caso del calor, que bueno, T sub H sería la temperatura a la cual se encuentra o deseamos mantener el espacio refrigerado, que sería menos 30 Celsius. Los convertimos a Kelvin y al final tenemos que el COP máximo sería igual a 5.026, ¿verdad? El COP real, ¿verdad? Que obtuvimos es de 2.15, ¿verdad? Y el máximo sería un poco más del doble. Bien, entonces con este COP máximo vamos a utilizar ahora esta ecuación, ¿verdad? Para despejar para la tasa de calor máxima que podemos obtener, tasa teórica máxima. Entonces despejamos y tenemos que el calor máximo o la tasa de calor máxima que podemos absorber sería igual al COP, ¿verdad? Por el trabajo del compresor, que es el que mantenemos fijo, ¿verdad? Y el calor máximo que podríamos absorber es igual a 12.65 kilovatios. Esta sería la carga de refrigeración máxima que nosotros podemos absorber, ¿verdad? Con este ciclo de refrigeración con el mismo consumo en el compresor y entre los dos niveles de temperatura fijados, ¿verdad? Que sería 18 Celsius, T sub H, ¿verdad? Y T sub L, que sería menos 30.
Esa sería la carga máxima, 12.65 kilovatios. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de continuar. Bien. Pasamos al ejercicio 3 y en este caso nos dicen que una bomba de calor con refrigerante 134A como fluido de trabajo se utiliza para mantener un espacio a 25 Celsius absorbiendo calor de agua de geotermia que entra al evaporador a 50 Celsius, ¿verdad? A razón de 0.065 kilogramos por segundo y sale a 40 Celsius. El refrigerante entra al evaporador a 20 Celsius, ¿verdad? Con una calidad del 23% y sale a la presión de entrada como vapor saturado. El refrigerante pierde 300 vatios de calor al entorno cuando fluye por el compresor. En este caso tenemos una disipación de calor en el compresor y el refrigerante sale del compresor a 1.4 megapascales a la misma entropía que a la entrada, proceso isentrópico. Nos piden que determinemos los grados de subenfriamiento del refrigerante en el condensador, ¿verdad? El flujo másico del refrigerante, la carga de calentamiento, que en este caso sería Q sub H, el COP de la bomba de calor y por último, la entrada mínima teórica de potencia al compresor para la misma carga de calentamiento. Bien, entonces vamos a comenzar viendo el diagrama, ¿verdad? TS y también viendo el esquema de nuestro ciclo. Entonces, luego, de nuevo, tenemos un evaporador, un compresor, un condensador y una válvula de expansión. Nos dicen que a la entrada del evaporador, ¿verdad? Se encuentra el refrigerante a 20 Celsius y una calidad de 23% y sale de este como vapor saturado. Luego, a la salida del compresor tenemos una presión de 1.4 megapascales y la entropía se mantiene constante. Por lo tanto, la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 1. Bien, entonces tenemos, a ver, sí. Bueno, además, perdón, nos dicen que tomamos calor, ¿verdad? De una fuente de geotermia que se encuentra a 50 Celsius, ¿verdad? Entre el agua a 50 Celsius y sale a 40 Celsius. Entonces, el agua de geotermia actúa como la fuente de donde vamos a tomar el calor, ¿verdad? Para luego rechazarlo en el condensador. Entonces, tenemos refrigerante 134A, ¿verdad? Nos dicen, a ver, vamos a regresar un poco, que el espacio refrigerado se desea mantener a 25 Celsius. Bueno, perdón, el espacio que se debe mantener caliente. Sí. Entonces, podríamos decir que en este punto tenemos T sub H, ¿verdad? Que podríamos decir que es 25 Celsius y que T sub L es 50 Celsius. Sin embargo, hay una condición que nos dice que T sub H siempre debe ser mayor que T sub L. Por lo tanto, T sub H será igual a 50 Celsius y T sub L será igual a 25, sin importar dónde estén, ¿verdad? Esas temperaturas, si es en la fuente o donde vamos a rechazar el calor. Entonces, muy importante esto, que siempre la temperatura mayor será la temperatura T sub H y la temperatura menor siempre será T sub L, sin importar dónde estén. Bien, luego tenemos lo que es la temperatura del agua a la entrada del evaporador y la temperatura del agua a la salida, que serían 50 y 40 Celsius. Nos dan el flujo másico del agua que circula por el evaporador, ¿verdad? Que serían 0.065 kilogramos por segundo. Conocemos la calidad y la temperatura del refrigerante a la entrada del evaporador, que sería un 23% de calidad.
y en una temperatura de 20 Celsius. Luego nos dicen que a la salida se encuentra, ¿verdad? Se encuentra, perdón, el refrigerante como vapor saturado, o sea que la calidad es igual a 1. Luego nos dicen que en el estado 2 la presión es igual a 1.4 megapascales y tenemos una pérdida de calor en el compresor, perdón, que es igual a 0.3 kilovatios. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones. Tenemos procesos de flujo estacionario, tenemos un proceso de isoentrópico en el compresor, ¿verdad? Luego tenemos que no, vamos a hacer consideraciones que no hay caídas de presión, ya que no nos indican nada al respecto. Y nos dicen que tenemos un subenfriamiento en el condensador. Entonces, en lugar de salir como líquido saturado, ¿verdad? Saldrá por debajo de la temperatura de saturación. Bien, las mismas consideraciones para las presiones, donde la presión en el evaporador se mantiene constante, ¿verdad? La presión se mantiene constante. Lo mismo pasa para el condensador, donde la presión se mantiene constante, por lo tanto P3 y P2 son iguales. Tenemos siempre el proceso isoentálpico en la válvula de expansión y el proceso de entropía constante en el compresor. Bien, vamos a comenzar por el estado 4, donde conocemos temperatura y calidad, ¿verdad? Entonces, al conocer la temperatura y la calidad, podemos determinar la entalpía del estado a partir de las entalpías de saturación, ¿verdad? Y tenemos que la entalpía de ese estado es igual a 121.26 kilojoules sobre kilogramo. Además, podemos determinar también la presión, ¿verdad? Ya que al estar dentro de la zona de mezcla, ya que tenemos una calidad, ¿verdad? Podemos decir que la presión, ¿verdad? De trabajo en el evaporador es igual a la presión de saturación a 20 Celsius, que sería igual a 572.07 kilopascales. Esa sería la presión de trabajo del evaporador. Bien. Ahora vamos a pasar al estado 1, ya que identificamos la presión de trabajo del evaporador y en el estado 1 conocemos lo que es presión y también calidad, que nos dicen que sale como vapor saturado a la salida del evaporador y determinamos mediante interpolación, ¿verdad? La entalpía, que serían 261.64 y la entropía, que serían 0.92254 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. La entropía la determinamos para luego determinar el estado 2, ¿verdad? Donde tenemos un proceso isoentrópico de 1 a 2. Bien, entonces para el estado 2 conocemos lo que es la entropía, ¿verdad? Y también conocemos la presión. Por lo tanto, vamos a determinar la entalpía en función de la presión, que son 1.4 megapascales, y la entropía, que serían 1.92254 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entramos a las tablas de vapor sobrecalentado e identificamos el rango en el cual debemos interpolar. La entalpía de ese estado serían 280.07 kilojoules sobre kilogramos. Bien, luego pasamos al estado 3 y en el estado 3 conocemos lo que es la entalpía, que serían 121.26, ya que se mantiene constante, y el otro dato que conocemos es la presión, que sería 1.4 megapascales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, ¿verdad? Bueno, nos dicen que es vapor, eh, que estamos como líquido comprimido, ¿verdad? Ya que está subenfriado, pero vamos a verificar. Entonces vamos a verificar con la entalpía, ¿verdad? Perdón, con la entalpía y la presión. Entonces, perdón. A ver aquí, permítanme.
Bien, creo que pegué mal la tabla. Aquí pues, vamos a entran a las tablas de agua saturada y van a entrar con una presión de 1.4 megapascales, ¿verdad? Para identificar cuál es la temperatura. A ver si no me equivoco. Permítanme. Ah, no, no, no. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cómo nos dicen, verdad, que tenemos, estamos como líquido comprimido, ¿verdad? Entonces, la aproximación del líquido comprimido nos dice que la entalpía de este estado será igual a la entalpía del líquido saturado a la presión, a la temperatura a la cual nosotros nos encontramos. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a ubicar en la columna de líquido saturado, ¿verdad? Y vamos a identificar dónde está nuestra entalpía, entre qué rango. Observamos que la entalpía de nuestro estado está dentro de este rango. Por lo tanto, vamos a interpolar con esta entalpía y este rango de entalpías para obtener la temperatura a la cual se encuentra nuestro estado 3. Entonces, interpolando con esta entalpía, este rango de temperaturas y este rango de entalpías, tenemos que la temperatura del estado 3 es igual a 48.55 Celsius. Esa sería la temperatura real de nuestro estado. Sería la temperatura en este punto. Ahora, si fuese el caso idealizado, deberíamos salir en este punto. Por lo tanto, al tener esta temperatura, lo que vamos a hacer ahora para conocer los grados de su enfriamiento es determinar, ¿verdad?, cuál es la temperatura de saturación. Entonces, el inciso A nos pide los grados de su enfriamiento, ¿verdad?, del refrigerante en el condensador. Entonces, ya identificamos la temperatura de nuestro estado 3, que dijimos que son 48 Celsius, a ver, 48.55 Celsius, ¿verdad? Y la temperatura del caso ideal debería ser como líquido saturado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrar, ¿verdad?, a las tablas de refrigerante, pero vamos a entrar con una presión de 1.2 megapascales, que serían 1200 kilopascales, y tenemos que la temperatura de saturación a 1.4 es, a ver, perdón. Sí, 1.4 megapascales y la temperatura de saturación sería igual a 52.4. Esa sería la temperatura de saturación. Entonces, para determinar la temperatura o el gradiente de temperatura o la cantidad de grados de su enfriamiento sería de restar la temperatura del estado ideal menos la temperatura del estado real, que eso sería, nos da como resultado que tenemos un subenfriamiento de 3.85 Celsius, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir, ¿verdad?, en el caso de que tengamos un sobrecalentamiento en el evaporador, y lo que vamos a hacer es determinar este gradiente de temperatura y así obtenemos los grados de sobrecalentamiento en el evaporador, en el caso de que tengamos un sobrecalentamiento o un recalentamiento, ¿verdad? Bien, en el caso del inciso B, vamos a determinar el flujo másico del refrigerante. Entonces lo vamos a obtener mediante, ¿verdad?, un balance de energía en el evaporador, donde conocemos el flujo másico del agua que circula por este, así como las temperaturas de entrada y de salida. Bien, entonces el flujo másico de refrigerante lo vamos a obtener de un balance de energía en el evaporador, donde el calor que absorbe el evaporador o el refrigerante es igual al calor que rechaza el agua de geotermia. Entonces tenemos que este sería igual al flujo másico de refrigerante por el cambio de entalpía. Y esto sería igual al flujo másico del agua de geotermia por el cambio de entalpía en el agua. Bien, podemos utilizar también, en lugar de las entalpías, utilizar el Cp del agua por el delta T.
¿verdad? También se puede aproximar a eso. El flujo másico del agua por el CP del agua por el delta T. Pero es más exacto utilizar entalpías, ¿verdad? Entonces recuerden, si no tenemos presiones, consideramos que el agua se encuentra como líquido comprimido. Por lo tanto, vamos a determinar, ¿verdad? De las tablas de agua, las entalpías. Y al considerar que se encuentran como líquido comprimido, las aproximamos a HF a cada una de las temperaturas. Para 50 Celsius serían 209.34 y para 40 Celsius 165.53. Despejamos para el flujo másico y tenemos que el flujo másico de refrigerante sería igual a 0.01936 kilogramos por segundo. En el inciso C nos piden que determinemos la carga de calentamiento. Entonces, la carga de calentamiento en una bomba de calor sería Q sub H. Entonces, para determinar Q sub H, hacemos un balance de energía en el condensador que al final será igual al flujo másico de refrigerante por el cambio de entalpía, que ya conocemos todas las entalpías y el flujo másico recién lo determinamos. Por lo tanto, la tasa de calor que se rechaza dentro de la habitación o recinto sería igual a 3.07 kilovatios. Bien, en el inciso D nos piden que determinemos lo que es el COP de la bomba térmica o la bomba de calor. Entonces, en el caso del COP de la bomba de calor, la salida deseada sería el calor que rechazamos o la carga de calentamiento entre la potencia que consume el compresor. Ya conocemos Q sub H, nos restaría determinar la potencia del compresor. Entonces, la potencia del compresor la vamos a obtener haciendo un balance de energía en el compresor. Entonces, la potencia consumida en el compresor es igual al flujo másico de refrigerante por el cambio de entalpía más la tasa de calor que se pierde al ambiente. Sustituimos y tenemos que el consumo de potencia del compresor es igual a 0.6568 kilovatios. Sustituimos para calcular el COP y tenemos que este es igual a 4.67, ¿verdad? Este sería el COP para esta bomba de calor bajo estas condiciones. En el inciso E nos piden que determinemos la entrada mínima teórica de potencia al compresor para la misma carga de calentamiento. Entonces, igual, para calcular la entrada mínima de potencia en el compresor, vamos a utilizar, ¿verdad?, el COP de una bomba de calor, que sería el COP de Carnot para una bomba de calor. Donde en lugar de calores utilizamos las temperaturas en escala absoluta, recuerden, y vamos a partir de este COP máximo, vamos a determinar el trabajo mínimo, utilizando la misma carga, la misma carga de calor, la misma carga de calor, perdón, la misma carga de calor o el calor que se rechaza dentro de la habitación. Bien, cuando hablamos de calor de rechazo o calor absorbido, siempre serán los máximos cuando son niveles teóricos, ¿verdad? Cuando son, calculamos, teóricamente calcular calores máximos, ¿verdad? Es cuando hablamos de calor. Si deseamos obtener un valor mínimo, es en el caso del compresor, ¿verdad? Donde este es la única forma de minimizarlo. Entonces, vamos a calcular primero el COP máximo, ¿verdad? Recuerden que en el caso de T sub L serían los 25 Celsius, a lo cual va a estar nuestro espacio caliente, y T sub H sería la temperatura del agua de geotermia. Recuerden siempre convertirlos a Kelvin, ¿verdad? Porque trabajamos con temperatura en escala absoluta para determinar el COP máximo, que es el COP de una bomba de calor de Carnot.
Como resultado tenemos que el COP máximo es igual a 12.92. Este valor lo vamos a utilizar en este punto manteniendo la tasa de calor de rechazo constante y vamos a despejar para el trabajo mínimo del compresor. Y tenemos que el trabajo mínimo que puede consumir este compresor, ¿verdad? Bajo estas condiciones es igual a 0.2376 kilovatios. No podemos bajar de ese consumo, ¿verdad? Considerando la misma tasa de calor, pero en un caso idealizado. Vamos a hacer el último ejercicio y nos dicen que entra el refrigerante 134A al condensador de una bomba de calor residencial a 800 kilopascales y 50 Celsius, a una razón de 0.022 kilogramos por segundo y sale a 750 kilopascales. Subenfriado en 3 Celsius, o sea que va a salir 3 grados por debajo de la temperatura de saturación. El refrigerante entra al compresor a 200 kilopascales, ¿verdad? Sobrecalentado en 4 Celsius. O sea que en el caso del evaporador vamos a tener el refrigerante 4 grados más de la temperatura de saturación. Entonces, nos piden que determinemos lo que es la eficiencia isentrópica del compresor, ¿verdad? La tasa de suministro de calor al cuarto calentado, el COP de la bomba de calor, ¿verdad? Y aparte que determinemos el COP y la tasa de suministro de calor al cuarto calentado, si esta bomba de calor opera en el ciclo ideal por compresión de vapor entre los límites de 200 y 800 kilopascales. Recuerden que si nos dicen ciclo ideal, ¿verdad? Es que salimos como líquido saturado en el condensador y vapor saturado en el evaporador. Bien, entonces comenzamos viendo el esquema, ¿verdad? Y el diagrama temperatura-entropía. Entonces tenemos 750 kilopascales a la salida del condensador y a la entrada tenemos 800 kilopascales con 50 Celsius. O sea que tenemos una caída de presión de 50 kilopascales. Luego nos dicen, vamos a ver qué otros datos tenemos. Bueno, tenemos el flujo másico de refrigerante que serían 0.022 kilogramos por segundo, ¿verdad? Nos dan, bueno, ya vimos las temperaturas y presión a la entrada del condensador, la presión a la salida, y nos dan un diferencial, ¿verdad? De temperatura que es la cantidad de grados de subenfriamiento de este estado 3 con respecto, ¿verdad?, al caso ideal. La presión del estado 1 nos dicen que son 200 kilopascales, ¿verdad? Y también tenemos la temperatura de sobrecalentamiento que serían 4 Celsius, ¿verdad? O sea que el estado 1 sale 4 Celsius por encima de la temperatura de saturación de a 200 kilopascales. Bien, algunas consideraciones, ¿verdad? Tenemos procesos de flujo estacionario, tenemos proceso isentrópico en el compresor, tenemos, en este caso sí tenemos caídas de presión en el condensador, tenemos un subenfriamiento en el condensador y un sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Lo de las presiones, en este caso solo P4 es igual a P1, ya que tenemos una caída de presión en el condensador, siempre el proceso isoentálpico en la válvula de expansión y el proceso isoentrópico en el compresor. Bien, comenzamos en el estado 1 y en el estado 1 nos dan una temperatura de sobrecalentamiento. Esa temperatura de sobrecalentamiento será igual a la temperatura del estado 1, la que sería esta temperatura que tenemos acá, y menos la temperatura de saturación a 200, esta sería la temperatura de saturación a 200 kilopascales. Por lo tanto, nosotros podemos determinar la temperatura del estado 1
a partir de la suma de la temperatura de sobrecalentamiento más la temperatura de saturación, y así con la temperatura y la presión determinar la entalpía del estado 1. Bien, entonces la temperatura de saturación, la temperatura de saturación a 200 kilopascales es igual a menos 10.09 y tenemos 4 grados de sobrecalentamiento. Por lo tanto, la temperatura del estado 1 es igual a menos 6.09 Celsius. Bien, ahora con esta temperatura y la presión vamos a determinar, ¿verdad? La entalpía y la entropía, que en este caso cae en vapor sobrecalentado, ¿verdad? Al tener un sobrecalentamiento, y entramos a la tabla de vapor sobrecalentado, identificamos H1 y S1 a partir de 200 kilopascales y menos 6.09 Celsius. Recuerden que la entropía nos servirá para determinar, ¿verdad?, el estado 2 isoentrópico. Bien, en el caso del estado 2, conocemos presión y temperatura. Por lo tanto, la presión y la temperatura nos darán el estado real, ¿verdad? El estado real a la salida del compresor. Entonces, utilizamos presión y temperatura y determinamos el estado 2 actual, que serían 286.71 kilojoules sobre kilogramo. Siempre que tengamos definido por presión o temperatura o bien cualquier otra propiedad distinta a la entropía, vamos a tener el estado actual o el estado real, ¿verdad? Cuando definimos nuestro estado con la entropía y otra propiedad, tenemos el estado isoentrópico. Recuerden eso, ¿verdad? Bien, entonces determinamos la entalpía del estado 2 actual en función de la presión y también de la temperatura. Y vamos a determinar el estado 2 isoentrópico en función de la presión, ¿verdad? Y la entropía. Recuerden que la entropía es la misma del estado 1, que serían 0.9508 kilojoules sobre kilogramo. Entonces determinamos esa entalpía isoentrópica, que sería igual a 277.32 kilojoules sobre kilogramos. Bien, ahora pasamos al estado 3, y en el estado 3 conocemos la presión, que serían 750 kilopascales, y conocemos la temperatura de subenfriamiento. Entonces, la temperatura de subenfriamiento es igual a la temperatura de saturación, que sería esta temperatura que tenemos aquí, ¿verdad? Menos la temperatura del estado 3. Por lo tanto, para determinar la temperatura del estado 3, necesitamos determinar la temperatura de saturación, ¿verdad? Y restarle los grados de subenfriamiento. Entonces, la temperatura de saturación a 750 kilopascales es igual a 29.06 Celsius, ¿verdad? Y tenemos que los grados de subenfriamiento son 3. Entonces, la temperatura del estado 3 es igual a 26.06 Celsius, ¿verdad? Entonces, con esta temperatura y sabiendo que la presión es de 750 kilopascales, vamos a determinar, ¿verdad? Vamos a determinar la entalpía del estado 3, que sería líquido comprimido, por lo tanto se aproxima a HF a 26.06 Celsius, que serían 87.92 kilojoules sobre kilogramos. Bien, ahora pasamos al estado 4, donde tenemos la misma entalpía de 3 a 4 porque tenemos una expansión isoentálpica, ¿verdad? Un proceso isoentálpico. Entonces, ya conocemos todas las entalpías de nuestro ciclo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el inciso A, donde nos dicen que determinemos la eficiencia isoentrópica del compresor. Entonces, la eficiencia isoentrópica del compresor es igual al trabajo isoentrópico entre el trabajo actual, que sería igual a H2S menos H1 entre H2A menos H1.
Conocemos la entalpía del estado 1, también la entalpía del estado 2 isoentrópica y la entalpía del estado 2 actual. Por lo tanto, vamos a sustituir y tenemos que la eficiencia isoentrópica del compresor es igual al 76%. En el inciso B nos piden que determinemos la tasa de suministro de calor al cuarto calentado, ¿verdad? Y esa tasa de calor va a ser igual al calor de rechazo, ¿verdad? Que sería Q sub H, y este es igual al flujo másico de refrigerante por el cambio de entalpía. Como conocemos el estado actual, vamos a utilizar la entalpía del estado actual, que sería H2A menos H3, ¿verdad? Y tenemos que el calor rechazado sería igual a 4.37 kilovatios. En el caso del inciso C, donde nos piden determinar el COP de la bomba de calor, ¿verdad? El COP de la bomba de calor sería igual al Q sub H entre el trabajo del compresor, ¿verdad? Y el trabajo del compresor, ya que no tenemos ninguna ganancia ni disipación de calor, sería igual al flujo másico de refrigerante por el cambio de entalpía. Tenemos al final que el COP para esta bomba de calor bajo estas condiciones es igual a 5.12. En el inciso D, nos piden que determinemos el COP y la tasa de suministro de calor al cuarto calentado si la bomba de calor opera en un ciclo ideal por compresión de vapor entre los límites de presión de 200 y 800. O sea que no tenemos caídas de presión, ¿verdad? Nos dice también al ser ideal que salimos como líquido saturado en el condensador y a la salida del evaporador tenemos vapor saturado. Esas serían las condiciones del ciclo ideal, ¿verdad? Operando entre una presión de baja de 200 y una presión de alta de 800 kilopascales. Bien, los que le mencionaba, ¿verdad? No existen caídas de presión, no hay sobrecalentamiento ni subenfriamiento. Tenemos vapor saturado a la salida del evaporador y líquido saturado a la salida del condensador. Entonces, determinamos H1 y la entropía del estado 1 en este caso, con una presión de 200 y una calidad de 1. Luego, en el estado 2, pasaríamos a determinar, ¿verdad? Ya que no tenemos, a ver, si pasamos a determinar este estado 2 actual sería el mismo, ya que mantenemos 800 kilopascales y 50 Celsius. Pero el estado isoentrópico vamos a utilizar la presión de 800, pero una entropía de 0.9378 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Obtenemos una entalpía igual a 273.31 y para el estado 3 tenemos una presión de 800 kilopascales, pero salimos como líquido saturado. Por lo tanto, H3 y H4 es igual a 95.48 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces en el caso de Q sub H, ¿verdad? Sería H2, bueno, en H2S, ¿verdad? Menos H3 por el flujo másico de refrigerante y tenemos que el calor de rechazo sería igual a 3.91 kilovatios. En el caso del COP sería igual, el flujo, bueno, el trabajo del compresor sería igual a H2S menos H1, ¿verdad? Y el Q sub H que ya calculamos, por lo tanto el COP, ¿verdad? De una bomba de calor bajo estas condiciones sería igual a 6.17. Sería en condiciones ideales, tendríamos un COP mayor que bajo las condiciones anteriores, ¿verdad? Bien, nos quedamos por acá, chicos. Hasta aquí llega la clase de hoy y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que finalicemos.